En la historia de cualquier cultura guerrera, hay una imagen que parece inseparable de la guerra: el escudo. Ese objeto que se alza como una muralla portátil, que protege, resiste y da al combatiente la esperanza de sobrevivir un instante más. Desde los hoplitas griegos con sus enormes áspides, hasta los soldados medievales que portaban escudos en forma de lágrima o torre, el escudo aparece una y otra vez como un compañero fiel del guerrero. Pero en Japón, esa imagen se rompe. En el corazón del archipiélago donde floreció una de las élites militares más fascinantes de la historia, el samurái, ese guerrero que aún hoy simboliza disciplina, elegancia y letalidad, avanzaba al combate sin escudo. Ni redondo como el griego, ni alargado como el europeo, ni siquiera una pequeña rodela amarrada al brazo. Nada. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo es que el guerrero más célebre del Japón feudal, que se enfrentó a oleadas de arqueros, lanzas imponentes, y más tarde, incluso a las descargas de pólvora y plomo de los arcabuces, lo hacía sin uno de los elementos más básicos de la defensa? La respuesta no es tan simple como decir que fue por estética o por una mera decisión práctica. No. El motivo está enterrado bajo siglos de evolución militar, de adaptación tecnológica y de filosofía marcial. Para entender por qué el samurái no portaba escudo, tenemos que sumergirnos en el pasado remoto de Japón, en una época en la que todavía no existía un samurái como tal, sino pueblos guerreros que buscaban su lugar en un archipiélago fragmentado. En los primeros tiempos del Japón militar, durante los períodos Kofun y Asuka, aproximadamente entre los siglos III y VIII, los soldados japoneses sí usaban escudos. Eran comunes entre la infantería, como lo eran en casi cualquier otra cultura de la época. Estos escudos solían ser de madera reforzada, cubiertos de cuero, capaces de detener flechas y golpes de armas blancas. En aquel entonces, Japón no era un país unificado. Diferentes clanes luchaban entre sí por territorios, influencia y poder. Uno de los clanes más importantes fue el Yamato, que con el tiempo daría origen al futuro imperio japonés. Pero frente a ellos se alzaba un enemigo formidable: los Emishi, un pueblo del norte descrito en las crónicas japonesas como bárbaro, aunque en la práctica sus habilidades desmontaban cualquier idea de salvajismo. Los Emishi eran jinetes arqueros excepcionales, maestros en una forma de guerra muy distinta a la de los Yamato. Imagina el campo de batalla. Los Yamato, organizados en formaciones más rígidas, con escudos y lanzas. Frente a ellos, los Emishi, a caballo, moviéndose como sombras, disparando flechas letales mientras galopaban. Una flecha tras otra, desde ángulos inesperados, a velocidades imposibles de seguir. Para contrarrestar esta amenaza, los Yamato no tuvieron otra opción que aprender del enemigo. Y así, poco a poco, comenzaron a imitar su táctica: arquería montada. De este enfrentamiento nacería la semilla del guerrero samurái. El arco, el yumi, de gran tamaño y potencia, se convirtió en el arma principal. Pero con él llegó una consecuencia inevitable: el escudo, hasta entonces útil, se volvió un estorbo. Piénsalo un momento. El jinete necesita ambas manos, una para controlar las riendas, otra para tensar y disparar el arco. No hay espacio físico ni táctico para un escudo en el brazo. El samurái debía confiar en la movilidad del caballo, en la destreza de su tiro, en la ligereza de su armadura, no en una pared de madera o hierro que lo acompañara. Y así, casi sin que nadie lo decretara, el escudo dejó de acompañar al guerrero japonés. Con el tiempo, esta forma de combatir no solo se volvió efectiva, sino que adquirió un carácter casi ritual. De hecho, siglos después, se transformaría en el yabusame, el arte ceremonial en el que un arquero dispara flechas mientras cabalga, en un espectáculo cargado de simbolismo y espiritualidad. Pero nunca debemos olvidar que su origen estuvo en la guerra, en la necesidad brutal de sobrevivir frente a un enemigo mejor adaptado. La tradición japonesa se construyó en torno a esa idea: la destreza, la movilidad, la elegancia de un combate fluido. El escudo, rígido y pesado, no tenía cabida. Y así, con el paso de los siglos, Japón forjó una figura de guerrero que enfrentaba la batalla confiando en su habilidad, en su arco y en su espada. Sin embargo, la historia no se detuvo ahí. Los arcos y las lanzas dominaron durante siglos, pero en 1543 un acontecimiento lo cambiaría todo.
Unos comerciantes portugueses llegaron a las costas japonesas, trayendo consigo un arma que transformaría la guerra, el arcabuz. El impacto fue inmediato. En pocas décadas, los japoneses no solo adoptaron esta nueva arma, sino que la perfeccionaron, dándole un diseño propio, el Tanegashima. Con él, el campo de batalla japonés se llenó de humo y de fuego. Frente a la pólvora, los viejos escudos de madera o metal ya no significaban nada. Un disparo los atravesaba como si fueran papel. La respuesta de los samuráis fue, de nuevo, adaptarse. Las armaduras se rediseñaron, buscando proteger las zonas vitales sin sacrificar movilidad. Se reforzaron los pechos, los cascos, se redujo el peso en los brazos y piernas. Pero nadie pensó en revivir el escudo. ¿Para qué cargar un peso inútil, si ya no podía detener una bala? Aquí podemos ver un patrón fascinante. Mientras en Europa se buscaban nuevas formas de escudos más grandes y más resistentes, como el pavés que usaban los ballesteros para cubrirse mientras recargaban, en Japón el camino fue el opuesto: confiar en la armadura, en la velocidad y en la disciplina. El escudo, que había desaparecido siglos atrás, nunca volvió. Y sin embargo, hay un matiz interesante. Aunque el samurái nunca llevó escudo en el brazo, existió un tipo que sobrevivió en las guerras japonesas, el tate. Era grande, rectangular, y no se portaba con la mano, sino que se clavaba en el suelo como una barrera estática. Servía para defender posiciones, campamentos o resistir asedios. Desde detrás de él, los soldados podían disparar flechas o arcabuces con cierta cobertura. El tate era, en cierto modo, un pariente lejano del pavés europeo. Pero nunca fue un símbolo personal del guerrero. No formaba parte de su identidad. Era, más bien, una herramienta temporal, un objeto de la logística militar. El verdadero samurái, aquel que se lanzaba al campo de batalla, nunca ocultaba su figura tras un escudo. Y aquí es donde la explicación se vuelve aún más interesante. Porque no se trataba solo de razones tácticas o tecnológicas. La ausencia de escudo en Japón también responde a una dimensión cultural y filosófica mucho más profunda. La ausencia del escudo en Japón no solo puede entenderse desde la práctica de la guerra. Para comprender por qué nunca volvió a ser parte esencial del equipo samurái, debemos mirar más allá de la táctica y la tecnología, y adentrarnos en el corazón de la filosofía que moldeó a estos guerreros, el Bushid, el camino del guerrero. Porque el samurái no era únicamente un soldado. Era un hombre formado en códigos morales, en tradiciones espirituales y en un concepto del honor que llegaba a impregnar hasta el modo en que se paraba frente a su enemigo. Pensemos un instante, en Occidente, el escudo tenía un valor simbólico inmenso. Los espartanos, por ejemplo, veían en él más que una herramienta, era un emblema de protección colectiva. Se decía a los jóvenes, con tu escudo o sobre él. Perder la lanza o la espada era comprensible, pero abandonar el escudo era imperdonable, porque ese objeto protegía no solo al guerrero, sino a su compañero a la derecha. En Japón, el pensamiento era radicalmente distinto. El samurái debía mirar al enemigo de frente, sin esconderse tras una barrera. La defensa no se concebía como un muro inmóvil, sino como un flujo constante de movimiento, de anticipación y de respuesta. Protegerse significaba esquivar, desviar con la espada, absorber el impacto con la armadura, sobre todo, mantener la calma ante el peligro. Este rechazo al escudo no surgió de la nada. Estaba profundamente vinculado con la influencia del budismo zen, que enseñaba a aceptar la muerte con serenidad, y con la ética confuciana, que subrayaba la importancia del deber, la lealtad y la disciplina. En esa cosmovisión, esconderse detrás de un escudo podía interpretarse como una forma de evasión. El verdadero valor estaba en enfrentar al enemigo con el propio cuerpo como primera línea de defensa. El escudo, en cierto modo, negaba esa visión. Representaba la pasividad, la espera detrás de una muralla. El samurái, en cambio, debía ser el río que fluye, el viento que cambia, el filo que corta. Su defensa era el ataque. Su muro, la propia determinación. Ahora bien, ¿significa esto que los samuráis despreciaban la protección? En absoluto. Sus armaduras eran auténticas obras maestras de ingeniería. Desde el yoroi, la gran armadura de los primeros samuráis,
con sus placas lacadas y cordones de seda, hasta el de Maru, más ligero y ajustado al cuerpo, la armadura evolucionó para dar movilidad sin sacrificar resistencia. Cada pieza estaba pensada para cubrir sin restringir. La diferencia clave estaba en la filosofía: la armadura se llevaba encima, se integraba al cuerpo, mientras que el escudo se interponía como un obstáculo externo. Para el samurái, esa barrera rompía la pureza del enfrentamiento. Imaginemos una escena: dos guerreros en el campo de batalla. Uno con escudo, protegiéndose, asomando apenas para golpear. El otro, el samurái, erguido, sin nada que lo oculte, confiando en su habilidad con la katana, en su reflejo para esquivar, en su valor para no retroceder. A los ojos de su cultura, ¿quién encarna el verdadero ideal de coraje? El samurái entendía que el combate no era solo un choque de armas, sino una prueba espiritual. Cada enfrentamiento era una danza con la muerte, una oportunidad de demostrar que estaba listo para caer si era necesario, pero siempre con honor. Y es en este punto donde comprendemos por qué el escudo no tenía cabida en su mundo, porque simbolizaba la negación de esa entrega absoluta. Pero no caigamos en la idea romántica de que todo era filosofía. Había también razones prácticas que reforzaban esta visión. En los combates cuerpo a cuerpo, el samurái usaba armas que requerían agilidad: la katana, el wakizashi, la naginata, la yari. Todas necesitaban libertad de movimiento. Un escudo solo habría estorbado, reduciendo la velocidad y la precisión. Y, además, el campo de batalla japonés era distinto al europeo. Mientras que en Europa las formaciones cerradas de escudos, como los muros de escudos vikingos o las falanges medievales, eran comunes, en Japón predominaban los choques de caballería, las lluvias de flechas, y más tarde, las descargas de arcabuces. En ese entorno, cargar con un escudo individual era poco menos que inútil. Aún así, existen relatos de guerreros que sí emplearon protecciones improvisadas. Durante los asedios, los defensores japoneses usaban grandes mantas mojadas, biombos de madera o incluso puertas arrancadas para cubrirse de los proyectiles. Pero esas eran excepciones, recursos momentáneos, nunca parte del equipo de un samurái de élite. Lo que nos lleva a una pregunta intrigante: ¿era el samurái más vulnerable por no usar escudo? En apariencia, sí. Estaba expuesto. Pero esa exposición era también una declaración de poder. Transmitía confianza, incluso desafío. Era como decirle al enemigo: no necesito esconderme. Mi habilidad y mi valor son mi verdadera defensa. Y aquí encontramos una paradoja fascinante. Mientras que en otras culturas el escudo se convirtió en símbolo de comunidad y resistencia, en Japón su ausencia se volvió un símbolo de identidad. El samurái se definía tanto por lo que portaba, su katana, su arco, su armadura, como por lo que rechazaba. Y entre esas ausencias, el escudo brillaba por su vacío. Este detalle, que a primera vista parece técnico, tiene un peso enorme a nivel cultural. El hecho de que el samurái avanzara sin escudo moldeó su imagen legendaria: un guerrero siempre visible, siempre expuesto, que enfrentaba al enemigo con la frente en alto. Un hombre que llevaba el honor como su verdadera coraza. No es casualidad que en los relatos y obras de teatro, los samuráis nunca aparezcan parapetados. Siempre están erguidos, con la katana en alto, desafiando el peligro. Esa imagen, que aún hoy sigue grabada en nuestra memoria colectiva, habría sido imposible si hubieran portado un escudo. Y aquí viene lo más interesante: al renunciar al escudo, los samuráis no solo adoptaron una forma distinta de combatir. También dejaron un mensaje que resonaba más allá del campo de batalla: la defensa verdadera no está en lo que nos protege por fuera, sino en la fortaleza interior que construimos por dentro. El samurái avanzaba sin escudo. Una silueta reconocible, con su armadura de placas brillando al sol, con la katana lista en la cadera y el arco largo colgado en la espalda. A primera vista, podía parecer vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no era una debilidad, era parte de su fuerza. Veamos algunos ejemplos históricos que ilustran cómo este modo de combatir, sin la protección de un escudo, no fue un obstáculo para los guerreros japoneses, sino un sello de identidad. Durante el período Heian, 794-1185, cuando surgieron las primeras élites samuráis, las batallas eran en gran parte enfrentamientos de caballería.
Los guerreros se desafiaban a duelo, lanzaban sus nombres y genealogías antes de atacar, y luego disparaban flechas desde el caballo en movimiento. En esos choques, el escudo no solo era inútil, sino ridículo. Lo que importaba era la destreza con el arco y la habilidad de maniobrar el caballo en plena carrera. Siglos más tarde, en el período Genpei, 1180-1185, que enfrentó a los clanes Taira y Minamoto, los relatos de la crónica Eike Monogatari nos muestran a samuráis que peleaban con un estilo directo, exponiéndose sin temor. El famoso guerrero Nasu no Yoichi, por ejemplo, se convirtió en leyenda al derribar con una flecha el abanico colocado en la punta de un barco enemigo, un acto de puntería y honor que habría sido imposible si hubiera cargado con el peso de un escudo. En Japón, los símbolos importaban tanto como las victorias, y la imagen del samurái libre de barreras, confiando solo en su habilidad, reforzaba ese ideal. Pero no todos los enemigos jugaban bajo las mismas reglas. Durante las invasiones mongolas del siglo XIII, los samuráis se enfrentaron a un ejército muy diferente al que estaban acostumbrados. Los mongoles combatían en grandes formaciones compactas, lanzaban proyectiles en masa, y usaban tácticas coordinadas de infantería y caballería. Allí, muchos cronistas japoneses quedaron sorprendidos al ver que sus métodos de duelo individual se veían sobrepasados por una marea de flechas y lanzas. ¿Podría en ese contexto haberse recuperado el escudo como opción? Quizás. Pero los samuráis respondieron de otra manera, reforzaron sus armaduras, desarrollaron tácticas defensivas colectivas y usaron el terreno a su favor. Una vez más, el escudo personal quedó fuera de su ecuación militar. Ya en el período Sengoku, siglos XV y XVI, la guerra en Japón alcanzó niveles de brutalidad y caos nunca vistos. Miles de guerreros en el campo, ejércitos enteros movilizados por señores de la guerra ambiciosos, castillos sitiados, y nuevas armas de fuego que atravesaban las defensas antiguas. Aquí es donde, en Europa, los escudos evolucionaban para resistir la pólvora. Pero en Japón, la respuesta fue distinta. En lugar de recuperar el escudo individual, los japoneses crearon sistemas defensivos colectivos, como empalizadas, murallas, y sobre todo, el uso del tate, esos grandes escudos fijos que protegían filas de soldados mientras disparaban arcabuces. El asedio de Nagashino en 1575 es uno de los mejores ejemplos. Oda Nobunaga, uno de los tres grandes unificadores de Japón, utilizó miles de arcabuceros organizados detrás de defensas improvisadas. No eran escudos personales, sino estructuras fijas, diseñadas para frenar las cargas de caballería Takeda. Esa batalla marcó el inicio de una nueva era, donde la pólvora dictaba las reglas. Y aún en ese momento, ningún samurái de alto rango llevó escudo. La protección se buscaba en el grupo, en la estrategia, en la disciplina, no en un objeto atado al brazo. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. El escudo desapareció del samurái no porque fuera inútil en todas partes, sino porque en Japón el combate se entendía de otra forma. El guerrero debía ser ligero, adaptable, capaz de moverse, de atacar y defender en un solo gesto. El escudo limitaba esa visión. Pero hay algo más profundo. La ausencia del escudo encierra una metáfora que aún hoy podemos aplicar a nuestra vida. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros mismos buscamos un escudo? Un pretexto, una excusa, una barrera para protegernos de las críticas, de los ataques del mundo. Pero al hacerlo, nos ocultamos. Damos la espalda al combate real. El samurái, en cambio, eligió exponerse. Sabía que podía caer, sabía que el peligro era real, pero comprendía que solo enfrentando de frente podía crecer, podía alcanzar el honor que buscaba. Su escudo era invisible. Era su templo, su autodominio, su capacidad de mantenerse sereno cuando todo alrededor ardía. Y en esa lección, tal vez, radica el verdadero legado. El escudo que nunca llevaron no fue una carencia, sino un recordatorio. Nos invita a preguntarnos, ¿qué barreras estamos usando nosotros para escondernos? ¿Qué excusas interponemos entre nosotros y nuestros desafíos? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si un día decidiéramos dejarlas atrás y enfrentar la vida con la misma valentía con la que el samurái entraba al campo de batalla? La imagen del samurái sin escudo se convierte entonces en algo más que un detalle histórico. Es un símbolo eterno.
Un recordatorio de que la verdadera defensa no siempre se encuentra en lo externo, sino en la fuerza interior, en la disciplina, en la confianza que cultivamos día tras día. Por eso, la próxima vez que recuerdes la figura de un samurái, imagínalo no solo como un guerrero armado con espada y arco, sino como un hombre que eligió avanzar sin barreras, confiando en que su honor y su espíritu eran más firmes que cualquier escudo de hierro o madera. El escudo nunca formó parte de su identidad porque el samurái ya lo llevaba dentro. Invisible, inquebrantable, eterno. Y así, el hecho de que el samurái no llevara escudo nos habla de mucho más que de una simple decisión táctica. Nos muestra un modo de vida, una forma de entender la guerra y la existencia. El verdadero escudo no estaba en su brazo, sino en su espíritu. Si esta historia te dejó pensando, si quieres seguir descubriendo más secretos de los samuráis, sus batallas, su filosofía y cómo esas lecciones siguen vivas hoy, entonces este es solo el inicio del camino. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos viajes al pasado. Porque la historia de los guerreros no terminó, sigue aquí, esperando a ser contada.